Muy bien, pues muy buenos días a todos. Yo agradezco muchísimo al sí que me haya invitado. Para mí es un honor. Y como veis en la portada de la presentación, está en catalán, es hasta donde he llegado, copiando y pegando. Os pido disculpas. Ya con 58 años me va a costar aprender catalán, pero me encantaría. Pero ya os lo entiendo bien, ¿eh? Ya toda la intervención de Monseñor Francés la he entendido perfectamente, aparte de que leyendo es mucho más fácil y es una maravilla poder enriquecernos mutuamente con la diversidad de culturas, de lenguas y de experiencias, ¿no? Y yo en ese sentido pues me siento muy feliz de estar esta mañana y de estar estos días, ¿no?, con vosotros. Catequistas en comunidad. Es el tema, como habéis visto, que me habéis pedido. Os presento primero un pequeño elenco de lo que sería un poco el índice de la presentación para que os hagáis una idea y así si veis que no es interesante, pues os podéis ir a tomar un café. Entonces, el primer punto sería ser catequista en comunidad. Partimos de algo que todos sabemos, pero que nos viene bien recordarlo, ¿no?, que es el catequista, las dependencias imprescindibles de las que habla el nuevo directorio, enviado, guiado por la comunidad, hombre y mujer de comunión. Esta va a ser la palabra clave de la ponencia. Hombre y mujer de comunión, ¿no? Vivir la comunión en la catequesis, pues que sería un poco, la primera parte es como una introducción y esta sería pues el desarrollo central de esta intervención, de estas ideas que quiero compartir con vosotros, ¿no? Como veis, la palabra es vivir la comunión haciendo un pequeño recorrido que va de lo más general a lo más particular, ¿no? Vivir la comunión, con Dios comunión, con la Iglesia hoy, con los ministros de la Iglesia, Pedro hoy, nuestro obispo, nuestros presbíteros y diáconos, con la Iglesia plural y carismática, con la comunidad parroquial, con toda la Iglesia en la catequesis. Ahí aterrizamos fundamentalmente en la catequesis, pero ya hemos aterrizado en la catequesis desde el primer momento, evidentemente, ¿no? Y luego con los interlocutores en la catequesis, es decir, en la propia experiencia de los momentos catequéticos, de las sesiones o de los encuentros catequéticos con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, ¿no? Y por último, un punto que puede parecer que se sale fuera del temario y que sin embargo yo particularmente considero que es fundamental, porque si este último punto no lo vivimos, no podemos vivir tampoco los anteriores, es imposible, ¿no? Que es vivir la comunión con todos nuestros hermanos cristianos, con todos los creyentes de todas las religiones y con todos los hombres de confesiones diferentes. Para luego terminar hablando de vivir en comunión, cómo recomponer una y otra vez la comunión y que seamos mendigos de la comunión. Anticipo una clave que yo creo que es una opción que yo he tomado, pero me parece que es fundamental. Una de las cosas que decía San Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte, al hablar de la espiritualidad de comunión, él justificaba la importancia para el tercer milenio de la espiritualidad de comunión, el hecho de que la Iglesia ha avanzado mucho desde el Concilio Vaticano II en estructuras de comunión. Ahora, además, con el Papa Francisco estamos en una verdadera revolución a la hora de replantear esas estructuras de comunión desde la base de la participación, sin la cual no puede haber comunión, y que luego esa comunión nos lleve a la misión, ¿no? Pero San Juan Pablo II decía una cosa que es fundamental, que es que las estructuras de comunión son un esqueleto muerto si no hay, le falta vida, si no hay una espiritualidad de comunión. La clave de toda la ponencia va a ser ir desarrollando esta espiritualidad de comunión como espiritualidad del catequista. Esa es un poco la idea principal, ¿no? Empezamos con algo obvio, pero que nos sirve para ir situándonos. ¿Qué es ser catequista? Todos los bautizados somos discípulos misioneros, estamos llamados a ser testigos del Evangelio con la palabra y el ejemplo de nuestra vida cristiana. A mí me gusta siempre empezar recordando esto al hablar a los catequistas y a los responsables de catequesis, porque me llama mucho la atención la anécdota. Yo soy como periodista un hombre muy de anécdotas, pero anécdotas que encuentro que tienen una enseñanza, ¿no?
la anécdota de cuando el cardenal Bergoglio escribió su relación principal para la asamblea plenaria en Santo Domingo en el año 2007 de los obispos latinoamericanos, y la mandó a todos los obispos latinoamericanos, recibió distintas respuestas, propuestas de distintos obispos sobre esa misma ponencia, y una de las cosas que le sugirieron los obispos es por qué insistía en la expresión discípulo misionero, y le decían, ¿no es más claro decir discípulo y misionero? Y la contestación del cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, es no, es necesario empezar a utilizar la expresión discípulo misionero, no sin la I, porque si ponemos la I podemos dar a entender que se puede ser discípulo sin ser misionero. Nadie pondría en duda que no se puede ser misionero sin ser discípulo, pero sí que está muy arraigado por una iglesia todavía muy clerical la idea de que misioneros son solamente unos pocos llamados, sobre todo con una vocación de consagración, y los demás son discípulos, pero no misioneros, no. No se puede ser misionero sin ser discípulo, pero tampoco se puede ser discípulo sin ser misionero. Y esto es fundamental para la identidad y la vocación del catequista, que se enmarca dentro de esta idea. Algunos de ellos pueden ser llamados a cooperar con el obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio del anuncio de la palabra a través de la catequesis. Fijaros que esta es una expresión del nuevo directorio que está escrita antes de la institución del ministerio del catequista. ¿Por qué? Porque en el fondo la catequesis en la Iglesia siempre ha sido, lo es y será un ministerio. Otra cosa es que sea un ministerio temporal o que sea un ministerio estable, pero siempre es un ministerio, ¿no? Este ministerio introduce en la fe y junto con el misterio litúrgico engendra a los hijos de Dios en el seno de la Iglesia. El catequista es un cristiano que recibe la llamada particular de Dios, que acogido en la fe le capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana. Yo comentaba también al hablar del ministerio de la catequesis este punto cuando, como recordaba antes Joan, estuve con los delegados en Gerona, que me atrevería, aunque sea una osadía por mi parte, me atrevería a sugerirles, ya es imposible, a los autores del directorio que si hubieran cambiado el orden de la frase hubiera quedado mucho mejor. Es decir, el catequista es un cristiano que recibe la llamada particular de Dios, que acogida en la fe le capacita para la tarea de iniciar en la vida cristiana y para el servicio de la transmisión de la fe, porque la tarea de iniciar en la vida cristiana es lo fundamental, la iniciación cristiana. Dentro de esa iniciación cristiana, una de las dimensiones es el servicio de la transmisión de la fe, pero la iniciación cristiana es mucho más completo, mucho más ambicioso y mucho más amplio e importante, ¿no? Las dependencias imprescindibles del catequista, todo lo recoge también el directorio. El catequista pertenece a una comunidad cristiana y es expresión de ella. Lo que nos acaba de contar y explicar Monseñor Francés, digamos, es el desarrollo de esta idea que es fundamental, ¿no? Su misión se vive dentro de una comunidad que es el primer sujeto de acompañamiento en la fe, ¿no? Él ha citado el número 133, que yo no lo he recogido aquí, pero que me parece que es fundamental subrayarlo porque creo que es una expresión clarísima, ¿no? La de que la comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis, ¿no? El verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque esto es lo que nos da la motivación y el argumento y la explicación de la clave comunitaria de la catequesis, que es que nosotros no somos catequistas por nuestra cuenta, ni hacemos ni damos catequesis. Es una iniciativa del Espíritu Santo. A veces, en las oraciones de los catequistas, cuando rezan antes de una reunión o de una sesión de catequesis, piden la ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Para la catequesis. Lo más auténtico sería pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero que no nos ayude directamente a la catequesis, sino que nos ayude a dejarle a Él que dé la catequesis. Y por tanto que seamos nosotros los que le ayudemos a Él, porque el sujeto principal es Él, no somos nosotros, ¿no? A través de la profunda unión en el catequista, mantiene con Jesucristo a eficacia los esfuerzos humanos de la actividad catequística.
Esta actividad se realiza en el seno de la Iglesia. El catequista es testigo de su tradición viva y mediador que facilita la inserción de los nuevos discípulos de Cristo en su cuerpo eclesial. Bien. Vamos a ir concretando algunas claves. El discípulo misionero es enviado y guiado. Monseñor Francés lo acaba de explicar también ahora de un modo muy claro, ¿no? Somos enviados y también somos guiados, pero antes de nada somos enviados. No somos autosuficientes ni tenemos la capacidad de, por nosotros mismos, discernir y decidir el servicio que tenemos que hacer a la Iglesia. Si es un servicio a la Iglesia, tiene que ser un servicio discernido comunitariamente, ¿no? Los llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos. Nadie se envía a sí mismo, somos enviados por otro, por Él, y en su nombre, por otros, la Iglesia, ¿no? Enviado supone ligado a una comunidad, ligado a una tradición, ligado a un proyecto concreto, a un proyecto catequístico, a un proyecto diocesano, a un proyecto pastoral, ¿no? No puede ser que cada catequista o cada grupo de catequistas o cada parroquia se invente su propio proyecto, ¿no? Porque entonces no está haciendo la catequesis que quiere la Iglesia, ¿no? Y ligado, por tanto, a una única misión, ¿no? De dos en dos. Ojalá incluso, de un modo práctico, todos tenemos esta experiencia de que se da mucho mejor la catequesis cuando son dos catequistas en el mismo grupo, por razones prácticas, pero hay unas razones espirituales y teológicas mucho más profundas que hacen que, aunque no podamos, por falta de catequistas, que estén dos, pero sí que nos sintamos enviados como grupo de catequistas, ¿no? Jesús les envía de dos en dos, explicaba San Gregorio Magno, por eso he querido poner esa imagen de San Gregorio Magno ahí arriba, para inculcar la caridad, porque menos que entre dos personas no puede haber caridad, ¿no? Creo que es una explicación de San Gregorio Magno muy hermosa para entender este de dos en dos, ¿no? Enviado significa capacitado para la creatividad, no programado para actuar un protocolo, evidentemente, ¿no? Sino capacitado para la creatividad, ¿no? Ahora que ha habido muchos nombramientos de obispos y de arzobispos, y a mí me ha tocado también nombrarme un nuevo arzobispo, me ha gustado mucho de Monseñor José Cobo, el nuevo arzobispo de Madrid, que él ha insistido mucho estos días cuando le preguntaban los periodistas que él se confía mucho en una frase que oyó ya siendo muy joven, que es que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, ¿no? Bueno, pues eso también nos lo podemos aplicar todos los catequistas, ¿no? En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible incredendo, ¿no? Nos lo dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 12, ¿no? Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, el sensus fidei, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. Fijaros, yo creo que la última de las preocupaciones de un delegado de catequesis o de un responsable de catequesis en un arciprestazgo, en una parroquia, la última de las preocupaciones tiene que ser si los catequistas tienen suficiente formación o no, sin quitar importancia a la formación de los catequistas, que es fundamental. Pero la última de las preocupaciones en el sentido de que si se convierte en una preocupación similar a la que puede tener un centro escolar sobre la capacitación intelectual y formativa de los maestros, entonces es que no hemos entendido lo que es la catequesis. El principal bagaje de fe del catequista es el sensus fidei. Toda la formación que tenga ayudará a expresar mejor el sensus fidei, pero ya tenemos la armonía de la fe en nuestro corazón si vivimos como cristianos y en comunidad. Ya lo tenemos. El Espíritu Santo pondrá en nuestros labios la palabra necesaria en la catequesis. Luego hará falta toda la formación, pero no tengamos, hay muchos miembros de la comunidad cristiana que no se dan el paso a aceptar una vocación a ser catequista porque tienen miedo a no estar suficientemente formados, ¿no? Confiemos en este sensus fidei, ¿no? Os voy a poner ahora un vídeo para aquí sobre esta primera parte de qué es ser catequista que hicimos después de la pandemia en Madrid, un poco pues para llamar a la vocación de los catequistas, ¿no?
Yo creo que va con el... hay que poner ahora el sonido. Fenomenal. Eso. A ver. Eso sí. A ver si se oye. No está pasando. Normalmente en los Mac con darle algo así o aquí. Aquí está. Sí. Lo vemos aquí. Eso. Catechista è una vocazione. Essere catechista, questa è la vocazione, non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, ma esserlo, perché coinvolge la vita. Si guida l'incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza. Pues somos todos misioneros por el bautismo. La Iglesia nos llama y Jesús nos llama a ser discípulos del Señor. Para eso te necesitamos como catequista, porque es una llamada de oración, es una llamada de entregar el Evangelio a los más jóvenes, pero también a los adultos que quieren abrazar a la fe de Jesús. Por lo tanto, sé catequista porque Jesús te llama, escúchale en la oración. Creo que no hay nada más bonito en este mundo que poder acercar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, la palabra de Dios. Ser catequista hoy es ser discípulo de Jesús, como lo fueron sus apóstoles. Y creo que eso es lo más. Si dices que sí a ser catequista, te darás cuenta que vas a formar parte de una gran comunidad de personas que forman los catequistas de la Iglesia. Nunca te sentirás solo y además te van a acompañar y te van a ayudar en tu proceso de dar catequesis, porque compartiréis historias, compartiréis testimonios y además también te van a formar. Muy bien, bueno, pues el vídeo de algún modo nos ha servido para terminar esa primera parte. Bueno, quedaba este punto hombre y mujer de comunión, ¿no? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos, todos conocemos esta promesa de Jesús. Esta promesa de Jesús es fundamental para entender y para situar en su verdadero lugar de un modo muy concreto, muy real, todo lo que estamos hablando, ¿no? Para que esté Él en cualquier acción pastoral, también en la catequesis, hay que estar reunidos, es decir, unidos, ¿no? Porque estar reunidos y peleados, pues eso no es estar reunidos, ¿no? Reunidos, unidos en su nombre, ¿no? Entre los catequistas, con toda la comunidad, con los pastores, con la iglesia diocesana, ¿no? Para esto hace falta una sensibilidad. Hace falta... A mí me gustó mucho de la vida de San Francisco Javier, el patrono de las misiones, una curiosidad que sitúa muy bien esta sensibilidad, ¿no? San Francisco Javier, siempre que vemos una imagen suya, lo vemos con una Biblia en la mano, con la cruz, ¿no? Yendo hasta el fin del mundo, anunciando a Jesucristo, bautizando a miles y miles de personas, ¿no? Entonces es el misionero intrépido, el aventurero de la misión, pero solo, ¿no? Porque él llega allí y se recorre medio mundo donde pocos europeos habían llegado y parecería un evangelizador, un francotirador de la evangelización, ¿no?
Sin embargo, San Francisco Javier, que también muchas veces le vemos en representación con como la cruz de los obispos, un pectoral, con una cruz colgando al cuello, pues no, San Francisco Javier no llevaba una cruz colgando al cuello, llevaba una cruz en la mano, llevaba una cruz con la Biblia, pero colgando al cuello, ¿qué llevaba? Colgando al cuello llevaba una bolsita de cuero, y de esa bolsita de cuero, al abrirla, ¿qué es lo que había? Pues siempre llevaba en la bolsita de cuero recortada la firma de Ignacio de Loyola de la última carta que había recibido suya. Y en los momentos difíciles de la misión, en los momentos de peligro, él apretaba fuertemente, o cuando se preparaba para anunciar el Evangelio, apretaba fuertemente con la mano esa bolsita donde estaba la firma de Ignacio, porque quería sentirse muy unido a Ignacio de Loyola, aunque estuviera a miles y miles de kilómetros de distancia. Esto es tener sensibilidad de comunión, ¿no? Entonces, esto es tener Jesús en medio entre los dos, con aquellos otros 6 o aquellos otros 5 primeros jesuitas, aunque estuvieran cada uno en una punta distinta del mundo, ¿no? La comunión va más allá, ¿no? Jesús en medio se hará paulatinamente más presente y protagonista en tanto en cuanto cada uno del grupo escuche, ame, relativice sus ideas para dejar que sea Jesús en medio quien nos comunique la suya. Entonces saldrá de un escondite y ocupará el centro del equipo de catequistas y de los grupos de catequesis, ¿no? Siempre que empezamos una reunión como cristianos o siempre que empezamos una catequesis, imploramos con la oración al Espíritu Santo, pues ya le hemos implorado y Jesús está entre nosotros. Pero puede estar de maneras muy distintas. Puede estar escondida detrás del armario donde guardamos los materiales de catequesis, porque no estamos en comunión ni con el resto de los catequistas, ni con el párroco, ni con el obispo, ni con el papa, o hemos, antes de empezar la reunión de catequesis, justo en el pasillo, hemos estado 2 catequistas criticando al tercero, pues entras en la sesión de catequesis y todo lo que hagas en esa sesión no vale para nada, ¿no? Porque Jesús está escondido. Mientras que si realmente tenemos y queremos tener a Jesús en medio de nosotros y que Él sea el protagonista y no nosotros, y que Él sea el que juzgue, el único que juzgue, es el único juez, que Él sea el único que sea el guía entre nosotros, entonces Él se pondrá en el centro de la catequesis y la catequesis la dará Él y nosotros seremos instrumentos suyos, ¿no? Jesús en medio rompe todas las barreras sociales, políticas, étnicas, religiosas, raciales, de todo tipo, y trae la paz. Y Jesús en medio convierte, Jesús en medio transforma las situaciones, Jesús en medio ilumina, Jesús hace en medio milagros, ¿no? El maligno no perderá mucho tiempo en intentar que no se hable de Dios en una parroquia. Esto sería, a lo mejor lo consigue en algún sitio, o lo ha conseguido, ¿no? Pero vamos, lo tiene bastante difícil, ¿no? Justo en una parroquia que no se hable de Dios en un ámbito de trabajo, que no se hable de Dios en el metro, que no se pues bien, pero que no se hable de Dios en una parroquia lo tiene difícil, pero bueno. Pero sí que intentará que no esté Dios presente, que no esté Jesús en medio, ¿no? Este modo de ser y generar comunión no se extiende solo a la comunidad parroquial, sino también a la Iglesia diocesana y a la Iglesia universal. Para los 3 niveles sirve este principio. Es un principio que no siempre, que nos cuesta, yo lo digo por mí el primero, a mí me ha costado toda la vida aceptarlo, al menos en la práctica. Pero cada vez estoy más convencido después de tantos años de que es una verdad grandísima, ¿no? Preferir lo supuestamente peor en comunión a lo supuestamente mejor sin comunión, ¿no? En la planificación parroquial, en el uso de los recursos, siempre podemos dar muchas razones para imponer nuestra idea o para decir, yo ya sé cómo tengo que hacer, yo lo haré a mi modo. Sí, tu modo puede ser mucho mejor, pero no es el modo de la comunión, ¿no? Tratemos de confluir y de armonizar lo que hacemos, lo que vivimos, lo que sentimos en la catequesis y en la pastoral, porque si no estaremos, pues eso, como francotiradores, ¿no? Solo así podrá contagiarse en la catequesis el sentido de pertenencia a la Iglesia.
Dice el directorio de la catequesis en el número 89, educar en el sentido de la comunión eclesial al promover la aceptación del magisterio, la comunión con los pastores, el diálogo fraterno, formar en el sentido de la corresponsabilidad eclesial, contribuyendo como sujetos activos a la edificación de la comunidad y como discípulos misioneros en su crecimiento. Como nos decía antes Monseñor Francesca, estamos ante un contexto cultural y social de fortísimo individualismo, ¿no? Y eso no podemos decir que seamos ajenos a él. Todos somos hijos de nuestro tiempo y todos estamos también tentados al individualismo, ¿no? Ya pasamos a ir esbozando estos puntos de la comunión. Vivir la comunión. La comunión es el fruto y la manifestación de aquel amor que, surgiendo del corazón del Eterno Padre, se derrama en nosotros a través del Espíritu que Jesús nos da, para hacer de todos nosotros un solo corazón y una sola alma. Es la definición más sencilla y más completa que yo he encontrado de la comunión, y con estas referencias bíblicas de la primera comunidad cristiana, ¿no? De la carta de San Pablo a los Romanos y de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La comunión es un fruto. ¿Es un fruto de qué? De un don de Dios. La comunión es un don de Dios, pero de un don de Dios que Él lo da cuando cuenta con la colaboración nuestra, con la connivencia de nuestra libertad, ¿no? Y es una manifestación de aquel amor. La comunión es Dios mismo, es el amor de Dios, que surgiendo del corazón de Dios Padre, se derrama a nosotros a través del Espíritu que Jesús nos da, ¿no? Y que nos hace uno, ¿no? Realizando esta comunión de amor, la Iglesia se manifiesta como sacramento, o sea, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano, ¿no? Esto es la definición completa de San Juan Pablo II y nos remite a esta expresión tan habitual en los textos, sobre todo en las constituciones de Lumen Gentium y de Sacrosanctum Concilium y de Gaudium et Spes, las de la identidad de la Iglesia, la Iglesia signo e instrumento de la comunión de Dios, ¿no? Y aquí me parece que a mí al menos me ayuda, ¿no? Y esto es muy catequético, ¿no? También para nuestras catequesis, ¿no? Esta anécdota que nos cuenta el Premio Nobel de la Paz del año 2011 de lo que le ocurrió a un antropólogo con unos niños en una tribu africana, ¿no? Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Eso es lo que significa esa palabra, ¿no? Yo soy porque nosotros somos. Yo solo puedo ser yo a través de ti y contigo. Yo no soy si tú no eres, si los demás no son. Todo lo que es mío es para todos, ¿no? Bien, pues yo creo que también esta puede ser una buena palabra, ¿no? Para la pastoral y para los cristianos tomado de la cultura africana, ¿no? Ubuntu, ¿no? Y que nos remite a una experiencia que, porque esta anécdota es muy, muy bonita, pero claro, esto llevado a las últimas consecuencias, pues nos puede llevar a la experiencia maravillosa, muy poco conocida también, de los mártires a ver si ahora me viene el nombre del país, ahora se me ha ido con la guerra que hubo entre los Hutus y los Tutsis, ¿no? de Ruanda, ¿no? Los mártires de la fraternidad, los mártires de la unidad, los llamó Juan Pablo II. Sabéis que fue ese seminario menor donde estaban seminaristas adolescentes de las dos tribus, y entraron los guerrilleros de una de las dos tribus y bueno, querían, como estaban haciendo por toda la zona, matar a todos los de la tribu contraria, y pidieron a estos chavales, a estos seminaristas, que se separaran los de una tribu y otra, y ellos no se separaron, no se separaron, y si eran unos 30, creo que unos 25 murieron
que salvaron 5 porque pues con las metralletas, cuando pues alguno quedó ileso, que quedó herido, pero no llegó a morir, y por eso luego pudo contar lo que había pasado, ¿no? Es decir, que el Ubuntu, llevado desde la fe y desde la vocación cristiana, es un heroísmo martirial, ¿no? Bien, vivir en comunión con Dios, comunión. Nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Expresión del Papa Francisco. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata, que se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos, ocupar espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito y merecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don, y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Esta llamada es universal, tiende a abarcar a todos solo por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia se reclama, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. A mí este texto del Papa Francisco, yo me hago una pregunta leyendo ese texto. ¿Y esto qué significa en concreto en la catequesis? Pues mira, significa una cosa, al menos dos que para mí están muy claras. Una tiene que ver con ese exceso de prioridad que le solemos dar al aspecto doctrinal en la catequesis. La transmisión de la fe principal que se da en la catequesis es la transmisión del testimonio de los catequistas y de la comunidad parroquial donde se establece la catequesis. Esa es la principal transmisión, ese testimonio. Eso es lo que les va a quedar fundamentalmente a esos chavales, incluso los que se alejan. Luego todos los que, alejando o no volviendo a la iglesia después de haber pasado por un proceso de catequesis, todos los que vuelven, muchos no vuelven, pero todos los que vuelven, o la gran mayoría de los que vuelven fundamentalmente porque tienen guardada en su memoria no muchas cosas que les hayan enseñado los catequistas, sino el haberse sentido queridos y amados personalmente, el haberse sentido imprescindibles, importantes, el haberse sentido mirados como Dios mira. Eso es lo que les queda, ¿no? Esa es la primera lección. Y la segunda, que en ese testimonio es fundamental la comunión, la unidad, la armonía en la vida de la parroquia, en la vida entre los catequistas, ¿no? Yo muchas veces cuando paso por las parroquias en Madrid y veo las salas de catequesis, alguna vez le tengo que tirar de las orejas al párroco y le digo, hombre, esta sala habría que adecentarla un poco, ¿no? Porque, claro, estamos hablando en la catequesis, les estamos transmitiendo Dios, comunión, armonía infinita entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y esto es todo menos armonía, ¿no? Porque aquí están las tiendas del campamento todo el invierno, hay una esquina, en la otra está una imagen de Santa no sé qué, que no saben qué hacer con ella. O sea, aquí entran los niños y lo que reciben es una catequesis sobre el desorden y sobre la falta de armonía, ¿no? Pues difícilmente les podremos hablar de un Dios que es armonía, ¿no? Que es belleza, ¿no? Que es, entonces, bueno, pues si eso ocurre con las cosas, imaginemos si no ocurre con las personas, ¿no? Vivir la comunión con Dios, comunión. Cada vez que ponemos nuestra mirada en Dios en el silencio de la oración, podemos dejar que nos muestre su rostro, el rostro de la comunión infinita de Dios en el Trino, poniendo esta mirada en el corazón, sobre todo, dice Juan Pablo II, ahora lo veremos, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Y tal vez contemplando a Dios comunión podamos dejar que Él ablande nuestro corazón duro y quebrado por los golpes de la división y nos dé un corazón nuevo, capaz de amar a todos sin límites, abrazando la riqueza plural que cada hermano ofrece y alcanzando ese amor mutuo que, consumando la unidad, se convierte en el signo visible que nos identifica como discípulos misioneros de Cristo Jesús, que nos dijo: en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Aquí queda bien claro, ¿no?, que es Dios comunión el origen y el centro y la realidad de la comunión de la Iglesia, y que solamente podremos evangelizar si vivimos en la comunión, ¿no?
Y también estamos viendo esta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo, este es un texto, lo voy a poner ya entero, de Ignacio de la Odisea, metropolitano ortodoxo, que a mí siempre me ha gustado mucho para entender lo que significa la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Sin el Espíritu Santo Dios está lejos, Cristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia es una simple organización, la autoridad puro dominio, la misión mera propaganda, el culto nada más que vocación y la conducta cristiana una moral de esclavos. Pero en él Dios es una sinergia indisociable, el cosmos es reconfortado y germen en el afán de la generación del reino. Cristo resucitado es cercano a nosotros, el Evangelio se convierte en potencia de vida. La Iglesia significa comunión trinitaria, la autoridad se convierte en servicio liberador, la misión es un Pentecostés, la liturgia un memorial y una anticipación y el lugar humano es divinizado, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que es el que nos une, ¿no? El que nos hace poder vivir la comunión. Cada vez que veo ante mis ojos la imagen de la Iglesia, no la imagen arquitectónica de uno de sus esplendorosos o sencillísimos templos, sino reflejada en el rostro de todos y cada uno de los bautizados que encuentro en el camino de la vida, cada día y cada hora aquí a mi lado o en cualquier rincón de la tierra, allí estaré contemplando el cuerpo de Cristo, su sacramento visible, el misterio de la Iglesia comunión. Esto es la Iglesia. Yo recuerdo, hacía antes referencia a Joan, a mi experiencia en el ámbito del periodismo, cuando iniciamos una página en el semanario Alfa y Omega, cuando empezó, cuando salía solamente en Madrid, y era una página de parroquias, ¿no? Y me acuerdo que se ofreció un estudiante de periodismo a acompañarme cuando fuera a hacer estos reportajes para hacer fotos, ¿no? Y me acuerdo que el primer día que llegamos a una parroquia, se puso enseguida a hacer fotos del templo. Y le dije, no pierdas el tiempo haciendo fotos del templo o haciendo fotos de la iglesia si está dentro vacía, porque ninguna de esas fotos las vamos a utilizar en el reportaje. Yo no quiero fotos del templo, porque eso es lo que mucha gente cree que es una parroquia, un templo. No, una parroquia no es el templo, eso es el lugar. Una parroquia es una comunidad. Yo quiero fotos de la gente, solo de la gente, ¿no? Por resaltar esta realidad, ¿no? Porque en todos y cada uno de ellos estaré en disposición de sentir al hermano de fe, estamos en Nuevo Milenio Uniunte, número 43, espiritualidad de comunión, ¿no? La definición de espiritualidad de comunión, sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Cada vez que oiga la palabra sinodalidad, puedo estar seguro de que también yo estoy convocado a convertirme a ella, como un modo de escuchar y actuar una llamada que el Espíritu Santo nos surge siempre, pero no en este tiempo de modo especial, porque de ella depende nuestro ser y nuestro deber ser iglesia, a la vez comunión sin fisuras y misión intrépida y entregada a todos los hombres de hoy, ¿no? Esto luego hay que traducirlo en cosas muy concretas, ¿no? Estamos llamados a vivirlo en cosas muy concretas. La primera de ellas, vivir con el Pedro hoy. A lo mejor este punto, en otro momento del devenir de la Iglesia, pues no hubiera sido necesario. Hoy yo considero que es fundamental, porque estamos siendo testigos de una fractura eclesial muy grave con respecto a esta tentación terrible, tal vez la más exitosa para el maligno hoy en día, que es la de la desafección con el Papa de un sector, aunque sea un sector minoritario, pero que es tremendo, porque es una tentación que el único fruto que puede tener es el restar cualquier experiencia evangelizadora y misionera, ¿no? Cada vez que me llega la noticia de lo que reza, dice y hace el sucesor de Pedro, principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles, puedo hacer míos sus anhelos, sus ideas, sus intuiciones y sus propuestas, hasta el punto de hacerlas mías para vivir en perfecta comunión con Él y en Él con toda la Iglesia de Cristo. Me gusta esta explicación de un obispo italiano, Monseñor Antonio Filippazzi, que dice: no se trata simplemente de un sentimiento de simpatía, de un interés intelectual por lo que dice, o de actos solamente exteriores de entusiasmo para con él. Hay que estar ligados al Papa con vínculos objetivos
visibles, concretos, con esos vínculos que nos unen entre nosotros en la Iglesia, ¿no? Y yo creo que esta es una llamada importante. Cada vez que a nuestro alrededor, en el seno de la comunidad cristiana, veamos cuestionarse o relativizarse esta comunión con Pedro hoy, podemos dar testimonio de nuestra pasión por la Iglesia, que indefectiblemente pasa por nuestro amor al Papa y nuestra decisión, como decía San Ignacio de Antioquía, de no presentar nuestras opiniones particulares como razonables, sino que haya una sola oración en común, una sola súplica, una sola mente, una esperanza en la caridad, en la alegría sin mancha, que es Jesucristo. Esto no quita nada a lo que ya Pío XII impulsó en la Iglesia, que es una opinión pública dentro de la Iglesia, un sano debate sobre qué es mejor o qué es peor para la evangelización y para la misión de la Iglesia, pero siempre en la comunión y como expresión de esa comunión, que no es callarme lo que yo pienso, sino proponerlo y ponerlo encima de la mesa con la libertad de saberlo perder, porque lo importante es comunicarlo, que todos podamos participar, no callar, no estamos en la uniformidad, estamos en la comunión, pero sin entrar en la murmuración, en la crítica destructiva, en todo lo que significa pues estos gestos de falta de comunión, ¿no? Vivir la comunión con nuestro obispo y nuestros presbíteros y diáconos. Cada vez que sabemos de nuestro obispo llamado a guiarnos en la fe, alentarnos en la caridad y fortalecernos en la esperanza, y que escuchemos su palabra y conozcamos sus directrices pastorales, o que nos encontremos con él, podemos dar testimonio de la comunión más grande, la que nos une al tronco que da unidad al árbol de la Iglesia, haciendo que sus preocupaciones sean nuestras preocupaciones, sus alegrías nuestras alegrías y sus propuestas nuestras propuestas, ¿no? Yo me acuerdo una vez en un encuentro internacional en Roma, con líderes, con fundadores de distintos movimientos, que una de las intervenciones que recibimos fue ya falleció, de la fundadora del movimiento de los focolares, que era Luby, y nos decían los sacerdotes una cosa que a mí se me quedó grabada, de que por favor, ustedes sacerdotes, denles alegrías a sus obispos. Cuénteles cosas positivas y buenas, que ya bastantes disgustos tienen, ¿no? Cuénteles, compartan con él lo positivo y lo bueno, que ya bastantes tienen con lo demás, ¿no? Me hizo gracia porque es verdad, ¿no? Casi siempre vamos al obispo a plantearle los problemas que hay, ¿no? Y nunca a contarle tantas experiencias, fíjate, en el ámbito de la catequesis positivas que podemos vivir, ¿no? Nada hay en vosotros que pueda dividiros, sino formad todos unidad con el obispo y con los que os presiden a imagen y siguiendo la enseñanza de la realidad incorruptible. Así como el Señor no hizo nada sin el Padre, siendo una cosa con él, nada, ni por sí mismo, ni por los apóstoles, así tampoco vosotros haréis nada sin el obispo y los presbíteros, ¿no? Otra vez San Ignacio de Antioquía, ¿no? Iglesia plural y carismática, también es muy importante para vivir la comunión, ¿no? Cada vez que encuentro en el compartir la vida de la Iglesia a un hermano, a una hermana que abraza la vocación personal, por vocación personal, un carisma, un ministerio eclesial, tengo la oportunidad de escuchar, de ensanchar mi experiencia de comunión, pues amándoles a ellos y acogiéndolos y queriéndolos como hermanos, estoy llamado a amar y acoger como propio los carismas que abrazan, ya sean los carismas que sostienen órdenes religiosas e institutos de vida consagrada, como los que sostienen los nuevos movimientos y comunidades eclesiales y las mismas instituciones de la Iglesia que estos carismas han suscitado. Y es que entre los miembros del cuerpo la diversidad no es una anomalía que deba evitarse, por el contrario, es una necesidad benéfica que hace posible llevar a cabo las diversas funciones vitales, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, como nos dice San Pablo, pero el cuerpo es uno solo. Esto también se aplica a la diversidad cultural a la que pertenece cada iglesia local, ¿no? Y a veces, anoche lo comentábamos cuando llegué anoche y cenando con Joan y con Philippe, pues a veces se nos ha hecho mucho daño en la Iglesia en España, mucho daño, cuando desde incluso medios de comunicación de la Iglesia se nos ha propuesto el enfrentarnos, el juzgarnos, el prejuzgarnos, el ofendernos a los que somos de un sitio o somos de otro, ¿no? Y esto es maligno, y a veces utilizando instrumentos de la propia Iglesia, ¿no? No podemos permitir esto, ¿eh?
Vivir la comunión de la comunidad parroquial, iglesia próxima. Vamos aterrizando, ya estamos en la parroquia, ¿no? Que es nuestro lugar más habitual, ¿no? Cada vez, pero claro, en la parroquia se viven todos los elementos anteriores, ¿no? Cada vez que voy a mi parroquia para participar de la escucha a la palabra de Dios y a la enseñanza de la iglesia, para revivir la diaconía de la iglesia como servicio a los más pobres, o para compartir en comunidad las celebraciones litúrgicas de la iglesia, sobre todo la celebración dominical de la Eucaristía, podré reconocer en ella la iglesia visible establecida en toda la tierra, ¿no? Nos dice Sacrosanctum Concilio, la iglesia visible establecida en toda la tierra, y podré reconocer que la comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su expresión más visible e inmediata en la parroquia. Fijaros, antes ha salido también, y lo vamos a ver, la importancia de la iglesia local, la iglesia diocesana, ¿no? Podríamos ver un mapa del mundo, en lugar de dividido por países y por regiones y por diócesis, ¿no? El mapa de las diócesis del mundo, ¿no? Claro, al ser un mapa territorial, podríamos decir, bueno, cada diócesis del mundo es una parte de la iglesia. Bueno, pues aunque lo veamos en un mapa, no es así. Cada diócesis no es una parte de la iglesia. Cambiemos la imagen del mapa por la imagen de una casa con ventanas. Cada diócesis es una ventana por la que entramos en la única iglesia, ¿no? Cada iglesia particular es expresión, no parte de la iglesia universal. Entrando en ella, entramos en toda la iglesia. Y la parroquia como otra ventana dentro de esa habitación, otra puerta dentro de esa habitación, otras puertas dentro de esa misma habitación, de esa misma casa que es toda la iglesia, es exactamente lo mismo. La parroquia, que vive en perfecta comunión dentro de la diócesis, es una ventana de la iglesia universal. Entonces, esta clave nos tiene que ayudar mucho a entender también este misterio, ¿no?, de la parroquia. Porque aunque a veces le falten las personas y los medios necesarios, aunque otras veces se encuentren desperdigada en dilatados territorios y casi perdida en medio de populosos y caóticos barrios modernos, la parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio. Ella es la familia de Dios, como una fraternidad animada por el espíritu de unidad. Es una casa de familia fraterna y acogedora. Es la comunidad de los fieles. En definitiva, la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad eucarística, ¿no? Nos dice San Juan Pablo II, ¿no? Por eso la parroquia y todos y cada una de sus comunidades es el lugar privilegiado para acoger y vivir el don de la comunión, y donde querer entrar en comunión con todos significa concretamente escuchar mucho más que hablar, dejar hacer a los demás y aplaudir y secundar lo que hacen, mucho más que hacerlo todo uno mismo, o solo unos pocos, ahogando la iniciativa de los otros. Es el lugar privilegiado para escuchar y ser, más que hablar y hacer, para hacerse uno con el otro, para vivir el otro. De tal modo que el diablo seguramente no pretenderá que una comunidad parroquial, ya lo hablábamos antes, lo decíamos antes, no se hable de Dios, pero sí hará todo lo posible para que no esté Dios. Y para ello le basta atentar a sus miembros para que no reine la comunión, ¿no? Y me gusta mucho esta expresión de San Agustín. Aunque todos se persignaran, respondiendo amén y cantaran el aleluya, aunque todos recibieran el bautismo y entraran en las iglesias, aunque hicieran construir los muros de las basílicas, lo único que diferencia a los hijos de Dios de los de Satanás es la caridad. La parroquia no se diferencia del edificio del ayuntamiento porque tenga una torre. Se diferencia de todos los demás edificios porque ojalá en todos ellos también, pero el primer edificio donde se tendría que vivir la caridad es en la parroquia, ¿no? Fruto de la experiencia de comunión interna o espiritual se da la catequesis en comunión externa. Hasta ahora lo que hemos visto son, digamos, la espiritualidad de la comunión vivida en el ámbito de la catequesis, pero luego esta espiritualidad de comunión tiene que expresarse externamente y efectivamente en 5 principales características. Catequesis que está en perfecta comunión con el magisterio y la tradición de la Iglesia. Mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo, ¿no? El directorio de la catequesis nos lo dice en el número 26-27, efectivamente, ¿no? Es la fe de la Iglesia, no la fe que me he inventado yo como catequista, o la fe que no, es la fe de la Iglesia, ¿no? Es esta primera fidelidad de la catequesis, la fidelidad a la revelación, ¿no? La fidelidad al don único, ¿no?
Entonces, por ahí empieza también, es un ámbito fundamental de la comunión en la catequesis, ¿no? Con el catecismo de la Iglesia Católica, por tanto, punto de referencia de los catecismos y compendios que se redactan en las diversas regiones, ¿no? Con el directorio de la catequesis, el mejor instrumento para estar en comunión con el Espíritu y el proyecto de renovación eclesial del Papa Francisco de una iglesia en salida que se sitúa en una nueva etapa evangelizadora, porque incluso en este camino, en este cambio de época, el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas, ¿no? Con el obispo diocesano, que tiene la responsabilidad primaria de instruir al pueblo de Dios sobre los contenidos de la fe y de la moral cristiana, así como de promover su anuncio en todo el mundo, ¿no? Y con los catecismos locales de las conferencias episcopales y los itinerarios diocesanos de cada diócesis, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí he puesto aquí esto del mensaje de el cardenal a los catequistas en Madrid, cuando en algún momento pues le preguntaron, pero el nuevo itinerario de catequesis que hay en la diócesis, pero es obligatorio hacerlo, no es obligatorio, y don Carlos decía, pues es el que yo quiero como obispo, es el que quiere la diócesis, es el que a mí me gustaría que si un chaval cambia de población o cambia de barrio y ha empezado un proceso de iniciación cristiana, pues que no se encuentre con otro método y con otro planteamiento que sea distinto, ¿no? Es decir, pues es que esto es lo normal, ¿no? Que nos podamos poner de acuerdo, ¿eh? Realmente es envidiable lo que estáis haciendo en Cataluña de esta comunión. Para mí, desde luego, lo es, porque yo ya lo quisiera yo con la diócesis de Alcalá y con la de Getafe, que son 3 solamente diócesis, nosotros sois un montón, poder tener esta experiencia con el SIC de comunión y de apostar juntos por un proyecto catequético para todo Cataluña, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que nos podamos poner de acuerdo, creceremos en comunión, ¿no? Vivir la comunión con todos los interlocutores de la catequesis, ¿no? Junto con a los 3 ámbitos de la formación de la catequesis que siempre ha contemplado el magisterio de la Iglesia, ya sabéis, el ser, el saber y el saber hacer, el nuevo directorio para la catequesis añada, unido al del ser catequista, el de saber estar con. A mí esta me parece una de las novedades más importantes y más interesantes del nuevo directorio para la catequesis. Fijaros lo que dice el texto del directorio. La verdadera formación alimenta ante todo la espiritualidad del propio catequista, de modo que su acción brote en verdad del testimonio de su vida. Es en este nivel de interioridad donde germina el saber estar con, en cuanto a habilidad natural necesaria para la catequesis entendida como un acto educativo y comunicativo, en la racionalidad que es inherente a la esencia misma, en la relacionalidad que es inherente a la esencia misma de la persona, es donde hay que situar, de hecho, la comunión eclesial. La formación de los catequistas se esmera en descubrir y hacer crecer esta capacidad relacional, que se manifiesta en la disposición de vivir las relaciones humanas y eclesiales de manera fraterna y serena. Esto yo creo que es la condición más importante para el catequista. Que sea una persona capaz de relacionarse, de contar con los demás, de vivir en comunión, me vale eso mucho más que venga con 50.000 títulos de estudios teológicos y que sepa integrarse. Me acuerdo una vez que después de un encuentro de catequistas de una vicaría, me llevó a mi casa una catequista y yo lo pasé fatal porque, claro, en un viaje en coche no te da tiempo a hablar mucho y sobre todo porque lo primero que tienes que hacer es escuchar, ¿no? Pero yo me di cuenta que esa catequista, con toda su buena intención, el planteamiento que me hacía es que ella era de otro barrio de Madrid, de un barrio, digamos, más adinerado, se iba a el barrio donde habíamos tenido este encuentro de catequistas, que es en Vallecas, un barrio muy popular. ¿Por qué iba allí? Porque esa parroquia estaba echada a perder, faltaban ideas claras. Y entonces ella había ido allí, no sé, pues como si fuera una misionera, a llevar la sana doctrina y a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, y en algún momento la pregunté, bueno, ¿y el párroco qué piensa? Entonces, no, el párroco no hay que hacerle ni caso, porque... Y entonces dije, ay, Dios mío. Entonces sí que al final ya, digo, antes de que me tire al medio camino, cuando ya me llego a casa le dije, creo que esto no va bien, ¿eh? Todo esto que me has contado me lo has querido contar por tu parte, pero no, esta manera de entender esta experiencia de catequesis no tiene ningún sentido, ¿no?
¿Por qué? Porque faltaría pues todo esto que se nos está pidiendo, ¿no? Cuando hablamos de iniciación cristiana no hablamos de una iniciación suspendida, una relación interpersonal con Cristo, del catecúmeno, del catequizando aislado de la comunidad, sino que hablamos de una verdadera iniciación en la comunidad, que no es una parte, es una expresión de la Iglesia Universal. Fijaros, esta idea de la iniciación cristiana, ¿no? La iniciación cristiana, y aquí tenéis ahora mismo se acaba de ir Filip, ¿no? Que es, bueno, es el referente en toda la Iglesia española de lo que significan los procesos de catecumenado y de iniciación cristiana de adultos. Pues que la iniciación cristiana, o es iniciación cristiana en la Iglesia, es iniciación en la Iglesia, no es iniciación en una relación con Jesucristo, aislada de los demás, aislada de la Iglesia, ¿no? El catecumenado es un proceso que se realiza en una comunidad concreta, ¿no? Voy solamente a lo que está en rojo, que ya sé que voy mal de tiempo. La catequesis inspirada en el catecumenado integra la contribución de diversos carismas y ministerios, ¿no? Con lo cual se revela que el seno que regenera la fe es la comunidad entera. Bien, y pasamos ya de un modo muy rápido a estos tres ámbitos de la comunión que son fundamentales, que son también muy importantes. Sobre todo como sensibilidad del catequista. Cada vez que tenemos ocasión de conocer a hermanos cristianos de diversas confesiones, estamos llamados a redoblar los esfuerzos para establecer con ellos todos los lazos de comunión a nuestro alcance. No nos tocará a nosotros el ecumenismo de la teología y del diálogo teológico. Bueno, a lo mejor sí también puede darse ámbito, pero sí nos toca lo que se ha llamado siempre el ecumenismo de la vida, ¿no? El ecumenismo de la vida, el de compartir, el de participar. No a todos se nos pide trabajar por la unidad cristiana a través de ese diálogo teológico, pero sí a través del ecumenismo de la vida, de la oración confiada por la unidad, y a través del ecumenismo del corazón, que compartiendo con todos los cristianos la cruz de la desunión, nos lleva a amar con pasión a todos los que están llamados a la unidad, ¿no? A reconocernos el bautismo, la escucha de la palabra, el trabajo por la justicia y la paz, la solicitud por los pobres, de descubrir la infinidad de aspectos positivos de su experiencia cristiana. Tenemos que también hablar en la catequesis del ecumenismo, ¿no? Tenemos que incluso llevar sobre todo a los jóvenes, a los adultos, a el encuentro con nuestros hermanos separados, ¿no? Cada vez que tenemos ocasión de conocer a hermanos cristianos de diversas confesiones, estamos llamados a redoblar los esfuerzos para establecer con ellos estos lazos de comunión. Bien. Con personas de otras confesiones y tradiciones religiosas, ¿no? También estamos llamados a establecer lazos de comunión. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia, nos dice el Papa Francisco. Como enseñaron los obispos de India, el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en el espíritu de la verdad y del amor. Fijaros, hay una palabra que fundamental desde el Concilio Vaticano II, tan importante que en pleno Concilio Vaticano II Pablo VI sacó una encíclica para hablar de esta palabra, que es la palabra diálogo. La Iglesia es diálogo, decía Pablo VI, la Iglesia es caridad. La palabra diálogo todavía no la entendemos bien en la Iglesia. A veces la entendemos como una estrategia. No, el diálogo es evangelio puro. No tenemos, es que ¿de qué nos sirve tanto diálogo si luego no se convierten? Eso lo digo yo, ¿eh? Digo, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿No? Es que el diálogo es vivir el evangelio, no tienes que buscar, ya estás pretendiendo algo, ¿no? Entonces, el diálogo, ¿no? Un diálogo que busca la interculturalidad más que la mera multiculturalidad, que no es mero respeto humano, sino que busca más lo que une que lo que desune, la fe en Dios, los valores humanos que promueven todas las religiones, como la justicia y la paz, ¿no? Yo me acuerdo en un libro que hice de entrevistas a distintos responsables de iniciativas eclesiales, entrevistando, ya en el año, me acuerdo, esto fue en el año 89, en el año 98. En el año 98, entrevistando a Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad San Egidio, que me contó una anécdota que luego nos ha contado en muchos sitios, ¿no? Que se había tenido el encuentro de Asís, de oración por las religiones, con Juan Pablo II, que le costó a Juan Pablo II un cisma, ese encuentro, o sea que no fue realmente muy valiente, ¿no? Haciendo ese encuentro de juntos rezar por la paz, ¿no? Andrea Riccardi le preguntó a los pocos meses si veía conveniente, pues,
repetir este tipo de encuentros, hacerlos más veces o hacer pequeños encuentros locales en distintas partes del mundo que él ponía a disposición la comunidad de San Egidio para promoverlos y tal. Y el Papa le dijo, pues déjame que lo consulte y ya te diré, ¿no? Y al poco tiempo, cuando le volvió a ver, Andrea Riccardi le preguntó a Juan Pablo II, ¿ha podido consultar aquello de lo que hablamos, de los encuentros como el de Asís? Y el Papa le dijo, sí, lo he consultado. Y dice, ¿qué le han dicho? Que es una barbaridad. Y entonces le dijo Juan Riccardi, entonces no los hacemos. Y el Papa se le quedó mirando y dijo, no, entonces lo hacemos. Bueno, es un poco esta parresía, ¿no? Por el diálogo que han tenido todos nuestros papas contemporáneos, ¿no? Cada vez que nos encontramos con nuestros hermanos, hombres y mujeres de nuestro tiempo, alejados o lejanos de la fe de la Iglesia, debería despertarse en nosotros el mismo anhelo de comunión plena que reconocemos como llamada del Señor Jesús para con los miembros de la comunidad cristiana. Pues su ut omnes unum, sin el que todos sean uno, para que el mundo crea, no solo excluye a nadie, sino que tiene su mirada puesta en ellos con prioridad, ya que el fin de tal unidad está en que el mundo crea. El diálogo con las personas de convicciones diversas, yo prefiero llamarlo así, no creyentes, porque a nadie se le define por lo que no es. No deberíamos de llamarles no creyentes, es un término un poco despreciativo, ¿no? Son personas que piensan distinto, que tienen convicciones vitales distintas, ¿no? Diversas, ¿no? Se establece, como nos dice Francesc Torralba, en esa Tierra de Nadie, un libro que os recomiendo a todos, de este filósofo barcelonés, que este libro a mí me encantó, Tierra de Nadie, en la que él dice que existe una Tierra de Nadie, en la que coincidimos todos creyentes y personas de diversas convicciones, ¿no? Que es donde se despierta y se manifiesta la inquietud y el asombro. Y esto forma parte de los dos ámbitos. A veces el diálogo no es posible porque quien no abraza una fe religiosa lo hace desde la indiferencia y no tiene ninguna inquietud ni capacidad de asombro. Pero a veces el diálogo no es posible porque nosotros, los creyentes, hemos perdido esa capacidad de inquietud y de asombro. Y si no somos capaces de transmitir esa búsqueda, esa capacidad de inquietud y de asombro, nunca podremos entrar en diálogo. Si nosotros tenemos una experiencia de la fe, cuidado con los catequistas fundamental, una experiencia de la fe en la cual nos consideramos poseedores de las verdades de la fe y no poseídos y conducidos y guiados y siempre en búsqueda, pues entonces tendremos una manera de entender la fe que no nos permitirá nunca dialogar con quien no tiene fe, ¿no? Veo que ya tenemos que ir terminando. Una presencia cristiana ante el contexto de la presidencia religiosa de hoy, basada en la fuerza de las ideas claras de la fe y de la cosmovisión cristiana arrojadas apologéticamente como armas de la batalla cultural, no es diálogo, no es evangelización y no es cristiano. Me olvidé solo una frase del ecumenismo que me parece fundamental, que me la he pasado. Benedicto XVI. El ecumenismo es la prueba de la sensibilidad de la comunión eclesial. El que no siente el ecumenismo no siente el sentido de la comunión eclesial, porque no siente el dolor de la división histórica más importante de la Iglesia, o la más importante, ¿no? Bien, entonces, esto ya me lo paso, porque así ya terminamos, ¿no? Que es este sentido, simplemente en esta última diapositiva, la idea que os propongo es que la experiencia de la comunión a la que estamos llamados los catequistas para vivir como catequistas de la comunidad, en la comunidad, para la comunidad, por la comunidad, no significa que de la noche a la mañana pasemos a ser santos y vivamos la comunión perfecta. Pero Dios nos ha dado un medio para recomponer la comunión, y ese medio es el perdón. El perdón de Dios a través de la confesión, pero también el perdón entre nosotros, ¿no? Un amigo mío siempre me decía, que no falte de tu boca y de tu corazón dos palabras siempre: gracias y perdón, ¿no? Pues si los catequistas queremos ser catequistas de comunidad, que nunca nos falte las palabras gracias y perdón, ¿no? Entonces, y ahora yo os pido, como lo veis en las pantallas, que podemos terminar con esto que está ahí en rojo abajo, que es una oración, ¿no? Os propongo que la podamos rezar juntos, ¿no? Todos. Ven, Espíritu Santo, tú que eres armonía, haznos constructores de unidad. Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar a ser una sola familia. Amén.
un aplauso porque esto ha sido tremendo. Te agradecemos muchísimo tu esfuerzo, has dado muchísimo contenido. Yo veía aquí la gente tomando nota. Te vamos a llamar metralleta, ¿eh? En vez de... Pobre, porque además ibas corriendo, me hacías sufrir un poco, bebe un poco agua, respira, tranquilízate. Pero la verdad es que lo que hemos visto es que es un tema importantísimo, ¿no? El tema de vivir la comunión en la iglesia para poder ser catequistas, y eso nos has ayudado muchísimo. Ahora vamos a hacer esta pausa en la que hemos